Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio 1 del tercer nivel. Un número entero positivo de 10 dígitos se llama diverso si sus 10 dígitos son distintos. Hallar la cantidad de números diversos que son divisibles por 99. Bueno, en este caso lo primero que tenemos que notar es que para saber si un número es divisible por 99 tiene que cumplir dos criterios simultáneamente, es decir, el criterio del 9 y el criterio del 11, dado que 99 es 9 por 11. Bueno, el criterio del 9 me dice que la suma de las cifras de un número tiene que ser un múltiplo de 9. Si nosotros sabemos que tiene que estar formado por los dígitos del 1 al 9, del 0 al 9, significa que la suma de los dígitos va a ser 45, por lo tanto ya es múltiplo de 9. Entonces lo que tenemos que corroborar es que el número sea ahora múltiplo de 11. Bueno, como teniendo en cuenta el criterio del 11, que nos dice que la suma de los números en ubicación par menos la suma de los números en ubicación impar, eso nos tiene que dar un múltiplo de 11. Entonces, bueno, podríamos hacer un planteo respecto a esto. Si sumamos todos los números en ubicación par, vamos a llamarlo P, y le sumamos todos los números en ubicación impar, vamos a llamarlo I, esto me da 45, porque sería la suma de todos los números. Ahora, si le restamos a los de ubicación par, le restamos los de ubicación impar, es decir, a la suma de los pares, de ubicaciones pares, le restamos la suma de los de ubicación impares, nos tiene que dar un múltiplo de 11. Bueno, resolviendo este sistema me quedaría que 2P es igual a 45 más 11K, por lo que P sería 45 más 11K sobre 2. Bueno, evaluando las sumas de los estos 5 números, van a tener que estar entre los primeros 5, que suman 10, de acá hasta acá tenemos 10, es decir, que la suma mínima que puede tener esto es 10 y la suma máxima que puede tener esto es 35. Evaluemos también lo siguiente, que para que la suma sea un número entero, K debe ser un número impar, dado que impar más impar me da un número par y va a poder ser divisible por 2. Por lo tanto, sabemos que K es impar y que esta suma va a estar entre 10 y 35, por lo que 45 más 11K sobre 2 es menor o igual que 35 y esto es menor o igual que 10. Bueno, de acá podemos decir entonces que K va a ser menor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Como dijimos que tienen que ser los valores impares, las únicas dos posibilidades es menos 1, que K sea igual a menos 1, o K sea igual a 1. Entonces, para cada uno de estos casos, P, en este caso, para menos 1, me estaría dando 34 dividido 2, 17, y en este caso, P me estaría dando 56 dividido 2, 28. Entonces, tenemos dos casos posibles. Que la suma de los pares sea 17 o que la suma de los pares sea 28. Bueno, es decir, esto cumple para ambos casos. Es decir, para los pares y para los impares, dado que par más impar me da 45 y si este es 17, si P es 17, entonces los impares van a ser 28. Ahora, si P es 28, los impares van a ser 17. Bueno, entonces, busquemos las formas de armar el 17 por medio de dígitos. Acá ya tengo una lista en donde si contiene el 0, tenemos todas estas posibilidades, si contiene el 1, tenemos todas estas. Vale destacar también que del otro lado estos son los que suman 17 y de este lado serían los que suman 28. Esto va a pasar lo mismo cuando invierta las listas. Es decir, para el primer caso yo ya puedo decir P es 17 y es 28. Son todas estas listas. Ahora, cuando
cuando P sea 28, P pasaría a ser esta lista y I pasaría a ser esta lista. Bueno, vayamos analizando las posibilidades en las cuales tengo que armar los números de 10 dígitos. Bueno, si consideramos que el número P, o sea, los números de ubicación par son esos, al tener el 0 no puede estar adelante. Entonces, como no puede estar adelante, vamos a considerar solamente los números pares. Acá tenemos 4 posibilidades. Para este tenemos 4, 3, 2, 1. Es decir, que esto sería 4 por 4 factorial. Estas serían las posibilidades que tengo para este número, para esta posibilidad. Y para poder rellenarlos, intercalarlos con los números impares, que serían los siguientes, serían 3, 4, 6, 7 y 8. Como ninguno es 0, o sea, si fuese 0, sea lo que sea, no me interesa, me va a dar lo mismo, sería para los impares sería 5 factorial. Entonces, como tengo 4 por 4 factorial para los pares, para los impares tengo 5 factorial, en total tengo 5 factorial, 4 factorial por 4. Entonces, estas son todas las posibilidades que tengo para cada uno de estos casos. Es decir, para este, todos estos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no tenga un 1 acá, no tenga un 0, los de los pares? Para ese caso, tenemos la posibilidad de que para los pares voy a tener 5 factorial también. 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 5 factorial. Y para los impares también voy a tener las mismas posibilidades. 5 factorial. Es decir, que voy a tener 5 factorial por 5 factorial. O 5 factorial al cuadrado. Entonces, estas serían las posibilidades que tengo por cada uno de estos. Bueno, y de esta forma tengo contabilizados todos los que sean, considerando cuando los pares, los de ubicación par, sumen 17. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando invertimos esto? Cuando invertimos esto, este pasaría a ser impar y este pasaría a ser par. Este pasaría a ser impar y este pasaría a ser par. Volviendo al caso anterior, para los casos del 0 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos hasta ahora. Para este tengo 9. Ahora, en este caso en el que los impares tengan el 0, voy a tener tantos casos como este. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que el 0 esté acá adentro. A mí lo que me interesa es que no esté adelante. Entonces, para este caso, acá ya tenía 2 y ahora más 9, tengo en total 2 más 9, en total tengo 11 casos. Evaluando el tema de los pares, en todos estos no tengo 0 porque están en la parte de los impares, pero en estos dos sí, y ya tenía 9, entonces ahora agrego 2 casos más, por lo que sería más 2, y en total serían 11 casos. Entonces, tengo 11 casos por cada uno, entonces más fácil lo que podría hacer es 5 factorial por 4 factorial por 4 más 5 factorial por 5 factorial y todo esto por 11, y esto me daría un total de 285.120 números diversos. Y de esta forma tenemos completo el problema. En el problema 2. En cada casilla de un tablero rectangular hay escrito un número entero. Las operaciones permitidas son: elegir una casilla en cada una de las filas y sumar 1 a cada uno de los números de las casillas seleccionadas. Elegir una casilla en cada una de las columnas y restar 1 a cada uno de los números de las casillas seleccionadas. Decidir si es posible
cualesquiera sean los números iniciales y mediante una cantidad finita de operaciones permitidas, obtener un tablero con todos ceros si las dimensiones de los tableros son 15 por 20 o 5 por 11. Bueno, vamos a tener en cuenta en este caso que si tenemos un tablero, vamos a hacer la parte A, me dice que si tenemos un tablero de 15 por 20, quiere decir que al utilizar la primera, dice, en cada una de las filas, elegir una casilla en cada una de las filas, vamos a hablar de un tablero. Y vamos a tener que elegir una casilla en cada fila. ¿Sí? Una en cada fila. Bueno, quiere decir que en total voy a tener que elegir, vamos a considerar que el 15 es fila y el 20 es columna. Quiere decir que voy a tener que restar 15 cada vez que elija la primera operación. Y en la siguiente me dice elegir una, la siguiente opción, la siguiente operación es elegir una casilla en cada una de las columnas y restar 1. Es decir, en la primera, al usar la primera operación, estaría sumando 15. Y en la siguiente operación estaría restando 20. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar como que el tablero, la suma del tablero es S. Entonces, a esta suma, si yo aplico la primera operación, le voy a tener que restar 15. Una cantidad de veces, o sea, vamos a decir que aplicamos la operación X veces. Y si la primera es al sumarle, el primero se suma 15, la primera operación es sumar 1. La siguiente operación es restar 20, menos 20, y. Entonces, si mi objetivo es lograr que todo sea 0, la suma total terminaría siendo 0. Por lo que la suma terminaría siendo 20y menos 15x. Si analizamos esto, necesariamente la suma va a tener que ser múltiplo de 5. Para que el objetivo se cumpla, ¿sí? Para que la suma, para que llegar a cumplir con todos ceros, necesariamente la suma debe ser múltiplo de 5. Entonces, como me dice que para cualesquiera números, no va a ser para cualesquiera, dado que si no se llega a cumplir que la suma sea un múltiplo de 5, no va a poder ser posible. ¿Sí? De esta forma podemos decir que en el primer caso, en el primer tablero, no puede ser posible para cualquier número o para cualquier suma. Veamos la segunda parte. La segunda parte me dice para un tablero de 5 por 11. Bueno, vamos a armar el tablero, dado que es un tablero más chiquito. Y vamos a analizar esto, qué es lo que pasa. Bueno, veamos en este caso. Veamos cómo podríamos hacer. Me dice que si la primera operación es elegir una casilla de cada fila, es decir, que yo puedo elegir esta casilla, esta y esta. O podría elegir inclusive la misma columna completa. Pero podría ser esto. Ahora, también podría elegir esta, hacer 2 veces la misma operación. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me estaría pasando? Si yo aplico, esta sería la primera operación, la primera la aplico 2 veces. Quiere decir que sumé 10. A la suma total vamos a decirle que la suma es, vamos a decir que la suma la vamos a llamar X. La suma es X. La suma es X. Entonces, después de aplicar esta operación, esto me quedó X más 10. Ahora, si yo aplico la segunda operación una vez, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que elegir
una casilla de cada una de las columnas. Y ahora elijo las mismas. Si elijo las mismas, la suma me estaría volviendo, al restarle 10 acá, me estaría volviendo a x. Pero si yo elijo cualquiera de acá, por ejemplo este, ya ahora la suma se me transformaría en x menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar la suma, esta operación, convenientemente, de forma tal que, si yo logro que en cada uno vaya quedando ceros, puedo aplicarla. Si ya sean números positivos o números negativos, voy a irlos eligiendo de forma conveniente para que luego cuando lo sume, me vaya llegando al cero. Es decir, entonces, la idea sería ir llegando con cada uno de los números, o ir eligiendo los números arbitrariamente, de forma tal que si son negativos, los vaya acercando al cero, y los números que sean positivos los vaya restando y los vaya llegando al cero. Si suponiendo que llego a todos a cero, y me queda algunos, o me queda uno sin llegar a cero, puedo aplicar la operación esta de usar dos veces la primera y una vez la segunda, de forma tal que este se termina achicando cada vez en 1, y listo. La idea sería que uno de los números que quede acá, que quede libre, sea positivo. Entonces, de todos los números puedo buscar uno que me quede en positivo, elegir alguno que me quede en positivo directamente, y después aplico esta secuencia de números y voy a lograr que la suma sea 0. Entonces, de esta forma podría afirmar que podría hacerse, este caso es posible, sin importar la suma, dado que siempre voy a poder hacer que la suma se disminuya en 1. De algún modo, según como sea, yo puedo llegar a un momento en el que complete casi todo con ceros, menos una o menos unas cuantas, y aplique esta misma operación, una serie de veces, de modo que la suma me va a ir arrojando siempre un número menos, y de esta forma podría tenerlo el objetivo cumplido de llenar el tablero con ceros. Bueno, veamos el ejercicio 3. Dice, sea PQR un triángulo isósceles con PQ igual a PR igual a 3 y QR igual a 2. Sea W o omega la circunferencia que pasa por PQ y R. La recta tangente a omega por Q corta la recta PR en X. Hallar la longitud del segmento RX. Bueno, lo que tenemos que hallar es RX. Bueno, vamos a considerar esto, dado que esto es un triángulo isósceles. Este ángulo va a ser igual a este, y dado que está en una circunferencia donde comparte el arco QR, este ángulo es igual a este, por ser tangente esta, y este es el arco, ¿sí? Por arco capaz podemos decir que este ángulo es igual a este. Entonces, analizamos esto, vemos que este ángulo va a ser igual. Ahora vemos que vemos lo siguiente, este ángulo, tenemos acá P R Q X, el ángulo RQX va a ser igual a el ángulo QPR más el ángulo PQR. QPR, este ángulo, más este ángulo es igual a este, dado que es un ángulo exterior. Pero a su vez, este ángulo, el ángulo PQX es igual. Es decir, tenemos que todo este ángulo es igual a todo este ángulo.
como vemos que el triángulo PQX tiene un ángulo azul y un ángulo rojo, estos dos ángulos iguales, con el triángulo QRX. Entonces podemos decir que el triángulo PQX es semejante con el triángulo QRX. Entonces, como vemos que estos dos triángulos ya son semejantes, podemos ver de qué forma podemos relacionarlos. Entonces decimos, nosotros tenemos que hallar Rx. Bueno, vamos a analizar esto. Si analizamos todo este triángulo, o el chiquito, cualquiera de los dos, vemos que este es 2, es decir, el opuesto a este, vamos a hacerlo con doble rojo, el opuesto al doble rojo, es decir, 2, chiquito dividido grande, es decir, Rx es, el rojo chiquito es a Qx, este es a este, como 2, como QR es a PQ, como QX es a PX. Ya tenemos los valores de QR y PQ, podemos desplazar estas dos relaciones, que Rx sobre Qx es igual a 2 tercios. Es decir, que QX es igual a 3 medios Rx. Si usamos ahora esta relación, tenemos que Qx sobre Px, que Px es 3 más Rx, 3 más Rx es igual a 2 tercios. Entonces, pero Qx es igual a 3 medios de x, entonces de acá podemos resolver esto, vamos a ponerlo acá, nos quedaría que 3 medios Rx es igual a 2 tercios de 3 más Rx, de donde nos quedaría que 9 cuartos Rx es igual a 3 más Rx, por lo que me quedaría que 5 cuartos Rx es igual a 3, entonces Rx es igual a 12 quintos. Y de esta forma podemos completar el ejercicio y podemos deducir cuánto sería Rx. Bueno, espero que les haya ido bien y nos estamos viendo en el Nacional.